de ustedes. Qué bueno que usted esté acá. Y qué bueno aquellos que pues están escuchando también allá, que de repente por A o B motivo no pudieron venir. Vamos a estar viendo todos estos meses acerca de la honra y recompensa. Porque la honra precisamente es un diseño del cielo. El reino se constituye por la honra. Pero antes de continuar, quería darle la bienvenida a José Valentino Alvarado Sánchez. Así que a la 1, a las 2, a las 3 le decimos bienvenido y que se quede. Un gusto que pueda estar con nosotros. Ahora sí, vamos a estar en esta hora viendo acerca de la honra y recompensa. Y escúcheme, en esta sociedad hemos estado acostumbrados a deshonrar todo lo que podemos. Si es con respecto a los hijos que responden e irrespetan a sus padres. Si es con respecto a las autoridades que son menospreciadas, pues se habla muy mal. Y lamentablemente esa es una cultura errónea del mundo. El deseo de Dios es que nosotros podamos restaurar, como hijos suyos podamos restaurar lo que es la honra. Y vamos a estar viendo a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? La honra y recompensa. Así que la honra es una clave esencial para recibir en el reino de Dios. Y es precisamente por eso que el enemigo busca de todas las maneras posibles eliminar el verdadero poder de la honra. La honra conlleva grandes recompensas que Dios desea que usted tenga, que yo tenga. La honra tiene el poder de mejorar y transformar su vida. A lo largo de toda la vida cristiana yo he visto muchas personas que han deshonrado, hijos que han deshonrado a sus padres y lamentablemente sus vidas fueron acortadas. Congregantes o miembros de iglesias que lamentablemente, no sé si el micrófono está medio extraño, que lamentablemente deshonraron a esas autoridades. ¿Y qué sucedió? Lamentablemente terminaron mal. Y no se trata de que haya manipulación. Estoy hablando de esa mala cultura que se tiene en el mundo. ¿Cuántas se han deshonrado a autoridades y lamentablemente no se ha salido bien librado? Ahora, nosotros, espérenme un ratito. Hola. Listo. Ahí, sí, muy bien. Ahora, necesitamos entender que nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Y vamos al libro de Segunda de Juan 2, Segunda de Juan 8. Segunda de Juan 8. Dice así. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuando Juan está hablando acerca de mirad a vosotros mismos, Juan está alentando a que cada uno debemos prestar atención. Esa palabra mirad es presten atención, examinen, vigilen por vosotros mismos. Así que aquí hay una urgencia en esta palabra para poder comunicar, ¿verdad? Algo que está a la ligera, que yo puedo perder el fruto de mi trabajo. Yo puedo haber trabajado mucho en el Señor, puedo haber hecho mucho en el Señor, pero puedo perder el fruto de mi trabajo. Debemos así pues prestar mucha atención para no perder esas cosas por las cuales hemos trabajado.
Si un hombre de negocios que trabaja por años para edificar su empresa solamente perdería al final debido a malas decisiones, eso sería algo muy, muy trágico. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Salió en las noticias de un hombre que era de una ciudad muy conocida y este hombre tenía muchas empresas, venía de una cuna, se puede decir, de gente que tenía dinero, pero lamentablemente estaba involucrado con el narcotráfico. Y hoy, lamentablemente, está en la cárcel. Y la gente se pregunta, ¿qué sucedió? Perdió muchos de sus bienes. ¿Por qué? Porque trabajó por años, pero por un momento de descuido, lamentablemente, perdió todo lo que tenía. Y eso es trágico. Los beneficios del trabajo continuado se pierden en un momento por causa de malas elecciones. Ahora, es importante terminar bien esta carrera. Dígale al que usted tiene al lado, es importante que termines bien esta carrera, ¿verdad? Cuando nosotros nos inscribimos en la universidad, me acuerdo tanto que teníamos un profesor de lengua y literatura y él nos decía, ¿saben por qué se llama carrera lo que ustedes escogieron? Porque muy pocos llegan. El primer año van desertando, el segundo van desertando, el cuarto van desertando, el quinto ya casi que nadie queda. Y es así. Entramos muchos y terminamos pocos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esta carrera de la fe muchos pueden entrar, pero hay que ver cómo terminamos. Así que la palabra nos alienta precisamente a perseverar hasta el fin. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 10, 22 al 24, 13, por favor. 24, 13, que nos vaya muy bien, gracias. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta ¿cuándo? Hasta el fin será salvo. Así que una vez que nosotros participamos de Cristo, ¿verdad? Somos aquellos que necesitan perseverar hasta el fin. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere, porque esta carrera de la fe habla de perseverancia. Yo puedo haber sido, ¿verdad?, la gran predicadora, la gran ungida. Usted puede haber sido el gran ungido, pero no es cómo comienza, es cómo terminamos nuestra carrera y cómo perseveramos. La palabra en el libro de Hechos 3:14 también nos dice, por favor, Hechos 3:14. Está entre Génesis y Apocalipsis. Muy bien, la leo acá. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal, Hebreos 3:14, Hebreos. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes. Mire, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea que usted y yo tenemos que perseverar hasta el fin. Y en el libro de Apocalipsis también hace énfasis de aquello, de hacer y perseverar hasta el fin. Apocalipsis 2:26, por favor. Miren lo que dice. Al que venciere y guardare, o sea, pone en práctica mis obras hasta el fin. Yo, oiga, ese versículo a mí, cuando lo leí, yo dije, uy, Señor, yo quiero esto. Al que venciere, mire, vamos a tener pruebas, pero cada vez que tú venzas, una autoridad mayor se te es dada. Aquí lo dice. Y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea que no todos
tienen la misma autoridad. Pero aquí lo dice, al que venciere y guardare hasta el fin, ¿verdad? El cristianismo no es una carrera de velocidad, sino de fondo. Por tanto, lo que cuenta no es cómo comenzamos la carrera, sino cómo la terminamos. Cómo terminamos está determinado por las decisiones que hacemos. Cómo usted termine su carrera está determinado cómo usted va eligiendo a lo largo del camino. ¿Qué es lo que usted pone como prioridad? Cada vez que yo priorizo otra cosa y cada vez que yo deshonro algo, lamentablemente yo estoy perdiendo. Cada vez que hacemos con frecuencia malas elecciones, lamentablemente perderemos. Las elecciones están formadas por pautas que desarrollamos a lo largo del camino. Mire, todos tenemos un camino que seguir, pero usted decide cómo lo camina. ¿Qué es lo que prioriza? ¿A qué es lo que le da honra? Y a veces deshonramos tanto que a veces nos quejamos y decimos, Señor, pero ¿por qué yo no estoy en tal lugar? O ya debería estar en este lugar. Pregúntese qué es lo que no ha honrado. Hay ejemplos en la Escritura donde individuos vislumbraron el corazón de Dios y desarrollaron modelos sabios en la toma de decisiones. Cuando se produjeron esos momentos decisivos no detectados, ellos no respondieron correctamente y perdieron su recompensa, mientras que otros, ¿verdad?, decidieron bien y recibieron grandes recompensas. La manera más sencilla de no perder aquello por lo que hemos trabajado es desarrollar patrones para honrar regularmente el consejo de Dios. Cuando el sacerdote Elí decidió honrar más a sus hijos que a Dios, Dios lo desechó. Cuando tú tomas pequeñas decisiones y comienzas a honrar lo que Dios dice, no quiero que honres, tú vas a perder. Yo voy a perder. Y la vida está llena de buenas o malas decisiones. Tú y yo elegimos. Ahora, Dios es un Dios que recompensa y lo vamos a ver a lo largo de la palabra. Dios es un Dios que recompensa. Génesis 15:1, por favor. Mire lo que dice. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová. ¿De qué cosas, pastora? Abraham, Dios le había dicho en el capítulo 12, parece ser antes ya le había dicho, que salga de su tierra y de su parentela. Realmente él salió de su tierra, pero se quedó con su parentela, con su papá y con su sobrino Lot, ¿verdad? Y esas alianzas, ¿verdad? Ya veíamos que Lot significa velo y Taré significa retraso. Cuando el Señor permite contiendas, porque a veces el Señor permite contiendas, si las permite, no las hace, las permite. Entre ellos, ¿verdad? Dice que le dice Abraham sabiamente a Lot, si tú tomas para la izquierda, yo tomo para la derecha, y si tú tomas para la derecha, yo tomo para la izquierda. ¿Ok? Se alejaron. Después de eso, Dios le habla y le dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Escuchen, y aquí hay un principio, nada de lo que tú dejes por Dios dejará de ser recompensado. Nada de lo que dejemos por Dios dolerá, sí, pero nunca va a dejar de ser recompensado. El Señor le dice, yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa. Dios se presenta a sí mismo como galardonador.
y ama recompensar a sus hijos. Oiga, créame lo que es. Si nosotros como seres humanos nos gusta recompensar a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios quiere recompensarle a usted, que es bueno? Juan dice, ¿verdad? En el capítulo que leímos de 2 de Juan 8, que miremos, que observemos, que pongamos atención para que podamos recibir el galardón completo. Eso quiere decir algo. Si yo recibo el galardón completo, quiere decir que posiblemente hay personas que no están recibiendo una recompensa completa. Hay personas que pueden recibir una recompensa parcial porque dieron una honra parcial. Hay personas que lamentablemente no van a recibir ninguna recompensa por lo que hicieron. Aquí no está hablando precisamente de salvación. Cuando está hablando de galardón, es la recompensa que Dios va a dar. ¿Y por qué no habla de salvación? Porque desde el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, fuimos salvos. Pero va a llegar un día en que Dios va a recompensar tu sacrificio, tu esfuerzo. Dios no va a recompensar, escúchame, a este que se sacrificó más que a esta o a este que no lo hizo. A este que se dio más, que entregó más, que rindió más. A este que no decidió entregar nada. En el trono o el juicio de Cristo, Pablo afirma que estemos confiados, mas quisiera estar ausente en el Señor. Hoy nos tocó 2 de Corintios 5 y vamos a leerlo, por favor. 2 de Corintios 5, 8, por favor. En versión NTV. Miren lo que dice. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. Siga, por favor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo, ¿cuál es? Agradar tu carne, agradarte a ti, agradar tus deseos, agradar al esposo, agradar al tío, primo, sobrino. ¿A quién? Agradarlo a Él. Agradarlo a Él. Cuando yo agrado a Él, todo se ordena. Siga, por favor. Dado que entendemos nuestra temible, mire cómo le dice, temible responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad. Usted tiene y yo tengo una responsabilidad ante el Señor. Trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Siga, por favor. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan. ¿Para quién? Para sí mismos. ¿Para quién ya no vivimos? Señor, me quitas esto que yo amo, ya no vives para ti. Señor, pero es que esto yo proyecté, ya no vives para ti. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. El 16, por favor. Así que hemos dejado de evaluar. Este versículo me encanta. ¿Sabe cuándo? Cuando mi alma está queriendo ver a las personas desde el punto de vista humano. Porque desde el punto de vista humano yo le veo todos los defectos, así como usted también ve todos los defectos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. Qué tan diferente lo conocemos ahora, dice Pablo. Pablo estaba afirmando aquello. Y miren lo que dice, ¿verdad? El libro de 2 de Corintios 3, por favor.
del 12 al 15. Mire, ya que este nuevo camino nos da tal confianza que podemos ser muy valientes. Siga, por favor. No somos como Moisés. Es 2 de Corintios, 1 de Corintios creo que era. 1 de Corintios creo que. 1 de Corintios, si lo tienes. Si no, igual lo leemos acá. Primera de Corintios. Espérenme un ratito. Está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. No se preocupe. Muy bien, ahí está. Mire. Y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. Siga. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día, ¿qué día? El día de la prueba. La declarará. Pues por el fuego tipifica prueba. Será revelada. Y la obra, retrocédale por favor. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Sigan. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque por fuego. Cuando dice esto de aunque por fuego, es porque algunos hermanos, aunque estén en la iglesia, hay que arrebatarlos del fuego del infierno, porque aunque están en la iglesia, hermanos, lamentablemente no se han convertido de corazón. Viven una vida desordenada, una doble vida, vida de mentira, de engaño y tanta cosa que la tenemos escondida allí. Y hay algunos, hermanos, que hay que arrebatarlos, pero por el fuego. O sea, ya clamar, Señor, aunque sea, sálvale la vida. Porque no quisieron. Esos son los que se arrebatan por fuego, ¿sí sabe? Aquellos que no quisieron el propósito de Dios, porque quisieron su deseo, su propósito, sus anhelos, y lamentablemente esos son arrebatados como por fuego del infierno. ¿Por qué? Porque decidieron vivir su vida como quiera. No viven para Cristo, viven para su deleite. Así que cada creyente estará delante del trono de Cristo. En aquel día cada uno recibirá lo que hayamos hecho aquí en esta tierra. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, Él decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Como lo dijimos, nuestros pecados, ¿verdad? Ya son perdonados por la sangre de Cristo. Pero aquí está hablando de que seremos recompensados o recibimos pérdida. Esto será devorada y lo que resultará en pérdida. Y lo eterno será purificado y se convertirá en recompensas eternas. Nuestro Padre desea recompensarnos tanto entonces como ahora, cuando prestamos atención a su consejo. ¿Qué le dije? Preste atención. La semana pasada yo les decía, o antepasada, que no es lo mismo, ¿verdad?, hacer Shema. Que usted cuando viene se sienta, pero aquí en su mente está pensando que la olla la dejó allí en la casa, que la plancha la dejó. Usted lo que está escuchando son voces. Cuando usted presta atención a la palabra para obedecerla, eso se llama Shema. Entonces usted puede estar aquí, ¿verdad? Y su mente puede estar en la cama que me está esperando, en la plancha que dejé conectada, en a qué hora termina la pastora. No estoy prestándote atención, solo estoy aquí para que me vean. Eso se llama solo oír voces. Shema significa cuando tú prestas atención con la finalidad de obedecer. ¿Sí me estoy explicando? Y Dios va a probar por fuego tus obras, mis obras. Necesitamos aprender a escuchar el consejo de Dios. 1 Timoteo 4:8, por favor. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad
Para todo, diga para todo, aprovecha. Pues si tienes la promesa de esta vida presente y la venidera. Mire, la piedad me sirve para esta vida, vivir una vida piadosa. ¿Cuáles son las recompensas parciales o ninguna recompensa? Vamos a Marcos, ¿verdad? Capítulo 6, 5, por favor. Dice así, y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo, que sanó a unos cuantos, pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. En el libro de Daniel, capítulo 9, del 24 al 26, estaba profetizado que Cristo nacería. Isaías y todos los expertos hablaron acerca de ello. Dice, mire, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Santo. 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro y en tiempos angustiosos. Siga, por favor, creo que hasta el 26, ¿verdad? Y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta palabra de semanas, ¿verdad? Son años específicamente. Para el pueblo de Israel, un día o de la semana tipificaba un año. Los expertos hablaron acerca de Cristo, y cuando llegaron los sabios del oriente, ¿verdad? Los expertos de la ley le dijeron dónde podría estar Cristo. Mire lo que dice Mateo 2:4, por favor. Y convocados todos los principales, ellos estaban preguntando, ¿verdad? Convocados todos los principales sacerdotes, los escribas, esto Herodes los convoca a todos para saber dónde iban a nacer. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo y ellos le dijeron por las profecías dónde debían de nacer cuando llegaron estos reyes magos, ¿verdad? No eran Melchor, Gaspar y Baltasar, esos no eran, hermanos. Estos sabios eran personas estudiadas, ¿verdad? Que habían estudiado las escrituras en ese tiempo. Recuerde que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, Judá estuvo en Babilonia, y pues obviamente ellos tenían la palabra, y se dice que posiblemente ellos fueron influenciados por las escrituras. Entonces, y pues iban a adorar. Entonces, así que ellos sabían dónde llegar hacia Cristo. Pero una vez que el Mesías fue revelado en medio de ellos, encontramos una reacción sorprendente. En el libro de Lucas capítulo 4, el Señor abre el libro. Dice que ese día le tocaba leer el libro. Él abre el libro en Lucas, ¿verdad? Y dice ahí en ese libro que se cumple lo que estaba profetizado de él en Isaías. ¿Y sabe qué? No lo reconocieron. No lo honraron. Ahora, volviendo al capítulo de Marcos, capítulo 6, 5, dice que no pudo hacer allí ningún milagro. Ahora, ¿qué le impidió? 6, 5, Marcos. ¿Qué impidió? Él hizo grandes milagros. ¿Cristo hizo grandes milagros? Sí. Pero ¿qué impidió que ellos pudieran? Mire, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a muchos, pocos. ¿Qué impidió? El hombre que tenía todo el poder para hacer milagros en otras ciudades. Los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos de repente caminaban, los muertos eran resucitados. Y todo eso, ¿verdad? Estaba allí, delante de ellos. Ellos sabían que Cristo
era el Mesías, no lo querían reconocer. Lo que tú no quieres reconocer de Dios es lo que tú no vas a recibir de Dios. Lo que tú rechaces de Dios es lo que tú vas a recibir de Él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hubo pocos enfermos sanados en aquel lugar? La respuesta está en los versículos anteriores de aquello. Por favor, el 2 y el 4, del 2 a 4. Mire, ¿qué sucedía? Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿de dónde es este? El 3, por favor. ¿No es este el carpintero? O sea, ese que estudió con mi hijo. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué pasaba? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué sucedía con ellos? Se familiarizaron con Jesús. Y aunque los maestros de la ley estaban allí, comenzaron, ¿verdad?, a mirarlo como poco. ¿Cuántas veces nosotros deshonramos su presencia? ¿Cuántas veces por nuestra incredulidad decidimos deshonrarle, desobedeciendo? Ellos habían formado una imagen mental de modo cómo llegaría Jesucristo. Mire, ¿sabe por qué sucedió esto? Porque en el libro de Isaías 9 habla acerca que lo dilatado de su imperio, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y su reino, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Escuchen. Ellos esperaban un Jesús que los venga a rescatar con mano fuerte. Que los venga a librar de los romanos que los oprimían. Habían sido totalmente oprimidos. Se dice, ¿verdad? Algunos historiadores indican que en el tiempo de Jesús había una desnutrición vasta. Algunos arqueólogos han estado excavando y encontraron que muchos niños morían prematuramente porque lamentablemente la alimentación era muy pobre. Comían muy poco porque eran muy oprimidos. Entonces, ellos esperaban alguien que los venga a salvar de la tiranía del pueblo romano, que era muy duro para con ellos. Les obligaban a llevar cargas, les hacían que les den impuestos y verdad, y era gente muchas veces muy pobre. Entonces ellos se hicieron una imagen mental de Jesús muy diferente a la que él les dijo. Que si alguien te dice que lleves una carga, tú llevas 2. ¿Cómo puede ser que este príncipe, este rey, que tiene que libertarme, ahora me dice que yo me someta? ¿Cuántas veces tú tienes una imagen mental de un Jesús diferente? ¿Cuántas veces yo he tenido una imagen totalmente errónea de Jesús? Ellos tenían una imagen totalmente errónea. Todos estaban esperando un Mesías poderoso, conquistador, un héroe que librara al pueblo de la opresión romana. Aquellos líderes estaban ansiosamente esperando su llegada
creyendo que ellos serían nombrados gobernadores del reino. ¿Alguna vez le ha pasado que usted ha esperado que lo nombren en algo o que alguien le bendiga con algo y usted ha salido decepcionado de eso? ¿Sí le ha pasado? Muchas de las veces ellos esperaban lo mismo de Jesús. Se decepcionaron. Por tanto, cuando Jesús apareció en la cena como un inexperto de Galilea, ellos se burlaron de él. Él no encajaba en la imagen que ellos tenían porque estaban buscando un Jesús basado en la interpretación mental de ellos, en lugar de confiar en la guía del Espíritu. Ellos no conocían a Dios verdaderamente, sino que escucharon de Él con sus propios razonamientos. Tú puedes estar en la iglesia y puedes escuchar de Dios con tus propios razonamientos, creer un Dios que no es. Formarte un Dios aquí. ¿Cuánta gente viene y que me reciba y que reciba y que reciba? Y cuando ya no recibo, entonces me voy porque el Señor no hizo lo que yo quería. ¿Quién te dice a ti que estamos para recibir lo que nosotros queremos cuando Él ya lo dio todo? Y cuando no pasa eso, nos rebelamos contra Dios. Ellos no conocían a Dios, sino sus propios razonamientos. Marcos 6:4, por favor. Marcos 6:4. Mas Jesús decía, no hay profeta. Mire, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Pero ¿qué es la honra, iglesia? Honra es una valoración. Cuando se le dice la palabra, ¿verdad? En el griego, se dice que es algo valioso, precioso. Es como el oro que es precioso. Otras definiciones dice que es una apreciación, es una estima, es una consideración, es algo favorable, algo que merece respeto. Eso es honra. Honra es algo que yo valoro. La pregunta es, ¿qué valoro más que Dios? El antónimo de honra es deshonra. Y la palabra griega para deshonra viene de atimía. Algunas definiciones son no mostrar valor ni respeto. Tratar como algo común. O sea, como, bueno, esto es como común. Como algo ordinario. Como algo sin valor. Cuando tú y yo no sabemos honrar al Señor, tú y yo vamos a tratar el servicio, vamos a tratar nuestra vida, vamos a tratar la salvación como algo sin valor. Cuando tú no entiendes el sacrificio que el Cristo hizo por ti y por mí, cuando no entendemos, lo vamos a entender y lo vamos a tener como algo sin valor. O sea, soy salvo, ya, gracias, pero no me pidas que yo consagre mi vida para ti. Cuando tú no entiendes que servirle a Dios es una honra, vas a poner muchas excusas cuando Dios te llame a hacer algo. No puedo, no, es que yo tengo acá a hacer esto, no es que yo acá, no allá, no estás honrando. Porque el que honra le da la valía. ¿Cómo demuestro honra? ¿Cómo usted y yo podemos demostrar honra? Mire lo que dice Isaías 29:13, por favor. Isaías 29:13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo cantar, te amo,
pero vivir una vida contraria a lo que yo digo. Pero amar otras cosas por encima de Él. Puedo decirle, pero no vivirlo. Y eso dice, su temor de mí es simplemente algo que, aquí te di, apréndete esta lección. Ay, sí me la aprendo. Pero tu corazón no está allí. Y cuando Dios no tiene tu corazón, no tiene nada de ti. Cuando Dios no tiene nuestro corazón, no tiene nada de nosotros. ¿Cómo le demuestro honra? La honra puede demostrarse en actos, palabras y hasta pensamientos. Repito, la honra puede demostrarse en actos, ¿verdad? Tengo actitudes de honra para con esa persona. En palabras. Digo que te honro porque digo palabras que te animen, palabras que te bendigan, pero pensamientos. ¿Por qué? Porque yo puedo aquí, mire, decirle a mi hermana Rosita, Rosita, usted es una bendición. Uy, pero no me agrada la Rosita, se cree la muy salmista. En mi mente la deshonré. Yo puedo decirle a alguien, pero en mi pensamiento puedo estar deshonrando. ¿Cuántos hijos, verdad, dicen obedecer, pero en sus pensamientos deshonran a sus padres? Yo puedo honrar, repito, con actos de obediencia. Puedo honrar con palabras, pero también puedo honrar con mis pensamientos. Que lo que yo digo esté acorde a con lo que yo pienso. Que cuando alguien no está presente, entonces yo tengo la oportunidad de honrar. Pero toda honra se origina en el corazón. ¿Dónde se origina la honra? En el corazón. ¿A quiénes debo de dar honra? Romanos 13:8, por favor. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo, cuando tú amas a tu próximo, hemos cumplido la ley. Siga, por favor. El 13:7-8. El 7, ponga. Ya. Pagad a todos los que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Pero al que honra, honra. La honra se paga. ¿A quiénes debo de honrar? Debo de honrar a Dios, debo de honrar a mis padres, a mis autoridades civiles, a mis autoridades eclesiásticas, a mis empleados, a mis semejantes y a los que están por debajo de mí. ¿Por qué es importante la honra para Dios? Para Dios es muy importante la honra porque refleja la actitud y la condición de mi corazón y establece una relación de confianza. Honrar a Dios no se trata de cumplir reglas, porque el pueblo de Israel cumplía reglas, pero no estaba su corazón allí. Es reconocer su autoridad como creador y valorarlo por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. De mis sentimientos, pastora, sí. Hay veces y hay ocasiones en que tú y yo no vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Hay momentos en los cuales hacer la voluntad de Dios será un sacrificio, pero vale la pena. La honra es vital para el propósito de Dios por las siguientes razones. Primero, evidencia el amor y obediencia. Evidencia cuánto tú le amas. Mire, a veces somos como la chilindrina, ¿verdad? Papito lindo, yo te amo, te amo. Pero me toca obedecer, me toca entregar, me toca rendir. Y entonces ahí ya no te amo. ¿Sacrifica esto por mí? No, no, Señor, esto es más importante que tú. La honra muestra cuánto le obedezco y le amo.
¿Por qué más es importante la honra? Porque nos conecta con el propósito divino. Dios sabe que si somos capaces de honrar autoridades visibles y cercanas como padres, prójimos, estamos preparados para honrar y confiar en una autoridad mayor. Si yo no puedo honrar a mi madre que la veo, no voy a poder decir que voy a honrar a Dios que no lo veo. Si yo no puedo honrar a mi esposo que lo veo, yo no puedo decir que voy a honrar a un Dios que no veo. Si tú no puedes honrar al que ves, no vas a poder honrar al que no ves. ¿Sí me estoy explicando? Es fácil decir, ay, yo te honro, pero a Dios. Pero ¿qué con el que veo y con el que no me agrada mucho? La honra evidencia cuánto amor le tengo, pero también me conecta con el propósito. ¿Qué más? Es la llave para bendición. El principio espiritual de la honra nos conecta a los creyentes con el respaldo, la paz y promesas de Dios, abriendo puertas tanto espirituales como relacionales. Escuche, cuando tú honras a aquel que te ha deshonrado, ¿sabe qué? Es un principio espiritual y es una llave para bendecirte. Dios muchas veces te va a llevar a honrar de repente por quien te sentiste deshonrado. ¿Sabe por qué? Porque dos cosas hace. Dios sana tu corazón y trabaja en la otra persona. Entonces, cuando tengamos tentación, escúcheme, de deshonrar, primero entiende esto, que toda persona que ha honrado recibe bendición. Y no lo hacemos para recibir bendición, lo hacemos para agradar a Dios, porque ya lo leímos en la palabra. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no honrar a Jesús? Jesús dijo a aquellas personas que no lo habían honrado, ¿verdad? Y que no lo trataron como ni valioso ni precioso, no lo reconocieron como Dios, lo trataron como alguien común y debido a ello solo recibieron una recompensa parcial. Vamos a Lucas 5, por favor, al 17. Miren lo que dice. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las... Miren quiénes habían venido a escucharlo. Los fariseos, pero venían para criticarlo. ¿Por qué es importante cómo tú vienes? ¿A qué vienes acá? Y de Judea y de Jerusalén y el poder... Miren, ay, que esto me... Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Estaba allí para sanar. Siga, por favor. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Por favor, siga. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo y poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, o sea, a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Qué puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿O qué pensáis en vuestros corazones? Sigan. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, a decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vuelve a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos, mire, y todos, ¿quiénes estaban allí? Los escribas, los fariseos y todos sobrecogidos de asombro,
glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hemos visto maravillas. ¿Qué sucedía allí? Que el poder de Dios estaba allí, pero ellos no recibieron. Quien lo recibió fue el paralítico. Él recibió la sanidad. El poder de Dios, dice el 17, el 5:17, estaba allí para sanar. ¿Cuántas veces el poder de Dios ha estado allí para sanarte, para restaurarte, para obrar en tu vida? Pero le hemos resistido, le hemos resistido, le hemos resistido. Es que no, que a mí no me parece, es que yo no creo, es que no. Y lamentablemente no hemos recibido porque no hemos honrado. Y lo que tú no honras de Dios es que lo que lamentablemente no vas a recibir. Cuando tú le honras es lo que vas a recibir de Dios. Porque yo le pregunto a estas alturas, ¿qué usted no ha honrado? De repente no has honrado tu salvación y has vivido como te ha dado la gana. No has honrado el servicio. Has dado a medias tu servicio, como que sí, como que no, que caiga el chaparrón. No has honrado el lugar donde Dios te ha puesto y has menospreciado. ¿Qué no has honrado? El Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo sin medida, es enviado a sanar a los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo. Pero Él no puede cumplir esa comisión, no porque no fuese su voluntad que todos fueran sanados, sino porque le restringieron al no darle honra. Lo trataron como un ciudadano común. Por tanto recibieron una recompensa parcial o muy pequeña. Solamente, y lo vimos también en el otro versículo, unos cuantos fueron sanados. Ellos no recibieron ninguna recompensa porque deshonraron a Jesús meramente con el pensamiento. ¿Con qué puedo deshonrar? Con el pensamiento. En este incidente no fueron sus actos, sus palabras, fueron sus silenciosos pensamientos. La honra o la deshonra puede mostrarse en obras, palabras, pensamiento, pero toda verdadera honra se origina en el corazón. ¿Dónde se origina? En el corazón. Se habían burlado de él, lo habían menospreciado y trataron de avergonzarlo públicamente. Las personas de Nazaret negaron la honra y recibieron una recompensa pequeña o parcial. Los fariseos deshonraron a Jesús en sus pensamientos y no recibieron ninguna recompensa. Imagínense un fariseo que posiblemente estuvo allí y necesitaba sanidad, pero como deshonró, como no le dio el valor. Todo lo que no le des valor, tú no vas a valorar, eso es lo que no va a poder o va a impedir que tú puedas recibir la bendición de lo que Dios quiere darte. El deseo de Dios es que podamos ser gente que aprenda a honrar a Dios en todo. Los fariseos deshonraron a Dios y por tanto no recibieron nada. Y como conclusión, hemos observado la honra como un principio bíblico del reino y básico del reino. De ello depende nuestra recompensa. Si tenemos nada, si la tenemos parcial o la tenemos completa. La pregunta es, ¿qué clase de honra y recompensa quieres recibir? Lo que tú le des a Dios es lo que tú vas a recibir de Dios. Piensa en esto. ¿Ha honrado verdaderamente a Dios? ¿O lo hemos deshonrado? A lo largo de todo este tiempo vamos a estar viendo acerca de la honra. Y es necesario que podamos examinar. Cierre sus ojitos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Yo quiero que medites y de verdad te pongas a pensar. ¿Has honrado la salvación viviendo una vida santa, una vida que le agrade? ¿Has honrado su sacrificio?
Has honrado el servicio negándote a ti mismo o has puesto tantas excusas cuando te han llamado a servir. Padre, en esta hora te pedimos, ayúdanos a poder darte lo mejor y a poder honrarte en nuestros pensamientos, acciones y en todo lo que decimos. Gracias te damos, Señor, que este tiempo tú puedas traer, Señor, una restauración de la honra a esta casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Ese día